La entrevista que sigue a muchos les va a sorprender, porque van a decir que se transformaron en un programa de deportes, de fútbol. No, la entrevista tiene que ver precisamente con eso, con un programa que no es de fútbol, con alguien que tiene la capacidad suficiente para encarar una entrevista de estas características en un programa que no tiene que ver con deporte. Es Jorge Larrionda, ex árbitro en nuestro fútbol profesional y actual instructor de FIFA. Jorge, la verdad, un gustazo. Buen día, Miguel, a todos por acá, la audiencia. La verdad que les agradezco la invitación. No es usual, como bien vos decís, participar en un programa periodístico, menos en campaña. Sí, porque estamos hablando de política todo el tiempo. Exacto, ¿no? Sí. Todo el tiempo. ¿Algún candidato está en offside? Creo que hay varios. Y le pido a la gente que no le gusta el fútbol o que el fútbol es una cosa más, como decía Bilardo, el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Y Gorsi siempre usa esa frase, me parece muy buena. Lo más importante de las cosas menos importantes, que se queden, porque van a escuchar a alguien que ha hecho de su tarea como árbitro gran parte de su vida, porque además durante muchísimo tiempo los árbitros en el Uruguay, en el caso de Jorge no es la excepción, de algo tienen que vivir. Entonces son tipos que entrenan además del trabajo que tienen, que en el fin de semana no tienen fin de semana durante muchísimos años de la vida más importante, de los años más importantes. Un fin de semana donde podías estar con tus hijos, vas a una cancha chica, al estadio, porque nosotros lo veíamos a él en el auge de su carrera en partidos muy importantes, pero pasó por inferiores, pasó por partidos no voy a decir ninguna cancha para que nadie se enoje, o sea que cuando los vemos en el estadio es como cuando vas y ves un juez que ya fue juez de paz en Picada de Marica Costa. Así que bienvenido, Jorge. Bueno, muchas gracias. Y por suerte me alegro muchísimo que además puedas estar haciendo ahora tu vida dedicada de lleno a esto, así que te lo tenés merecido. Esto es muy subjetivo de mi parte, pero quería decírtelo. Muchas gracias. ¿En qué barrio naciste, Jorge? Curva Maroñas. Curva de Maroñas. Sí, Pirineos y 8 de octubre. Pirineos y 8 de octubre. Sí. ¿Y decís cuadro ahora que ya no sos técnico activo? No, y seguro que no tengo. ¿No tenés? No, a esta altura ya te peleaste con todo. Yo, la verdad que entré a esto del arbitraje. La verdad que la idiosincrasia nuestra es muy particular. La idiosincrasia nuestra es muy particular. Yo iba a la escuela número 49 y la verdad es una realidad. O sea, vos ibas al recreo de la escuela cuando jugábamos al fútbol, sí, prácticamente que el entorno te obligaba a decir, o jugabas de un lado o del otro, o amarillo y negro o blanco, y en el recreo eran así. Y siempre era así. Y como que estabas un poco obligado en ese momento, en la infancia, desde los primeros días a tomar partido. Y además íbamos relatando con el jugador que estaba de moda. También, a tomar partido por algo, y tu vínculo de amigos, y la calle también se dividía así muchas veces, por más que teníamos mucha lucha ya de barrio, de cuadra, había mucho fútbol en la calle, ¿no? Sí, obviamente. ¿Qué edad tenés, Jorge? Ahora ya 51. Para seguir con el relato, dale. Sí. Y bueno, pero la verdad es que a mí el fútbol me pegó por un lado que no era solo el punto de vista del fanático, del hincha, sino que también que me interesó mucho la esencia del juego. Lo disfruté mucho mientras lo pude jugar, y la verdad que ya a los 16 años se me despertó la idea de ser juez, de involucrarme, de ver cuál era la oportunidad que tenía, cómo se hacía para llegar a ser juez. Yo no tenía ninguna relación con el referato, de ningún tipo, familiar ni de amistad. Solo cuando empecé a trabajar, que también empecé muy joven, a los 17 años, y tuve la oportunidad de conocer, pero muy lateralmente, así por producto del laburo, acá en el Banco Hipotecario a Otelo Roberto. Era la época de Barreto esa. Exacto, sí. Bueno, Barreto fue quien me abrió la puerta del colegio de árbitros, y me hizo la entrevista. Y a partir de ese shock, o sea, de que una personalidad como la de Ramón Barreto te reciba y te diga, bueno, ¿y usted para qué quiere ser árbitro? ¿Para qué viene acá? ¿Por qué viene? ¿A qué viniste? Sí, directamente, ¿no? A partir de ahí, a mí, del punto de vista deportivo, futbolístico, me cambió la vida, me cambió la mirada. Por más que yo siempre, te reitero, tuve una mirada crítica en ese sentido de no justificar siempre para el lado más fácil, de no buscar siempre la excusa sencilla de decir perdimos por, claro, echarle la culpa a terceros. ¿No te dedicaste a arbitrar porque eras un patadura jugando al fútbol? Y hay un poco de eso también. Que siempre dice, el sueño de futbolística, pero pataduras somos un poco todos. La mayoría. Eso es lo que él dice. Él dice que todos los hombres en Uruguay, la mayoría, no fuimos jugadores de fútbol exitosos, que nos dedicamos a lo que nos dedicamos porque no fuimos jugadores de fútbol exitosos. Es probable. Es muy probable, pero porque ese sueño creo que lo tenemos todos de la cuna. Pero
muchos años dedicado a patear la pelota, a jugar tanto en lo escolar, en lo liceal, también tuve alguna experiencia en divisiones juveniles, en ligas de barrio, luego ya a los 17 años también en esa época, que fue cuando empecé a trabajar, me mudé a la Ciudad Vieja, con mis padres todavía, que cambiamos de barrio, que fue un cambio, bueno, importante en nuestras vidas. Perdiste la calle ahí. Bueno, no tanto, cambió el ángulo un poquito, pero hay experiencias en la Liga Guruyú y eso jugando, ¿no? Sí. Le protestabas a los jueces, obvio. Y los jueces muchas veces tenían que salir corriendo por las colleras para... Y a pesar de eso dijiste... Pero nunca corría uno. Yo voy a dedicarme a esto. Y bueno, ese es un poquito el ángulo que tiene a veces esta profesión, como decía Miguel, con un lado oculto ahí del sacrificio que todas las profesiones la tienen, según duda la de ustedes también. Sí, todas las profesiones trabajé años tienen, con un día libre, un martes, un viernes. pero que cuando uno lo hace desde el sentimiento y que realmente cuando uno siente esa pasión y que hay algo, un motor que te impulsa y dice, bueno, por acá vamos a hacer el esfuerzo, y realmente te apasiona y ves que, bueno, que lográs hacerlo y vas saltando etapas y logrando objetivos y encontrando también situaciones que de repente te animabas a confesar con la almohada, simplemente. Decir, bueno, para mí llegar a la primera división de fútbol uruguayo era algo que, bueno, esto es un gran desafío. Veremos cómo me puedo desarrollar en esto. O ser árbitro internacional. O llegar a dirigir la Copa Libertadores. Claro. Vos ni que hablar de decir, bueno, va a llegar a la Copa del Mundo. Es algo que ahora visualizado hacia atrás parece... En este mundo alocado del fútbol que paga fortunas para todo, que no se entera de lo que gana un jugador, que se entera... ¿Los jueces cómo están ahora? ¿Están acompañando? Ha mejorado mucho, sí. ¿Pero hay gente que puede vivir de eso ya? Ha mejorado mucho. El tema del árbitro, como para decidir, tomar una decisión de vida, es decir, dedicarse exclusivamente a esto, es el después qué. Porque la vida del árbitro incluso puede ser hasta un poco, si bien en términos de edad es un poco más larga que la del futbolista, que es hasta los 45. Porque incluso ahora se ha quitado el tope del 45. Lo cierto es que pero lo cierto es que la vida real del árbitro como deportista de élite es difícil. Son muy, muy contadas las excepciones que pueden llegar a los 45 años a alto nivel. Bueno, ahora capaz con el VAR. Ahí hay otra, bueno, pero ha cambiado y hay otra. Pero las pruebas siguen siendo las mismas para todos. Las pruebas son las mismas. No, pero que haya jueces de VAR nomás sentados mirando la tele. Sí, pero hoy por hoy, lo que dice Miguel es cierto, las pruebas físicas son las mismas son árbitros. Y para las mujeres también son exactamente igual que la de los hombres, nos decía Claudio Empierre. Depende a qué se dediquen ellas. Cuando se dedican al fútbol masculino... Y tiene que ser la misma que el árbitro masculino. Tienen pruebas especiales para solo dedicarse al fútbol femenino, pero si va de ser árbitra como es ella de primera división masculina. Sí, porque la prueba tiene que ver con la exigencia que tiene en el campo, no con el género. O sea. No, está bien, es la misma. Sí. No se quejaba ella. Claro. Sí. Ella que el juego de la misma manera, está claro. Claro. O sea que, y los que son árbitros internacionales, sí, ahí lo que rinde es arbitrar una Copa Libertadores, una Copa América, un Mundial. Rinde, pero también depende, porque también depende en qué liga vos te desarrollás. Lógicamente acá en el fútbol uruguayo es mucho más limitado el desarrollo económico que pueden tener los árbitros, por más que ha mejorado mucho también a lo largo del tiempo, comparado solamente con mi época también ya es claro que ha mejorado, pero ni que hablar si vas más atrás. Pero también depende de las ligas. Hay ligas que son muy profesionales en ese sentido y que entienden al árbitro, al equipo de árbitros, como una parte muy sensible de la competición. O sea, si vos tenés un equipo de árbitros débil, tu competición va a tener serios problemas. Y si tu competición tiene la idea de tener un perfil profesional, visible y además de ser transmitida a nivel internacional, eso afecta mucho la imagen del juego. Porque las decisiones arbitrales, que muchas veces tienen que ver solo con aspectos deportivos o de calidad de decisión, muchas veces se confunde con otras cosas, con transparencia, con corrupción. Yo te contaba, me imagino que hoy en día, por ejemplo, el que hace el árbitro que está en un partido Barcelona, Real Madrid, tiene que ganar bien, no puede ganar. No. Sí, pero ahí la pregunta es la misma, igual, gana bien en el momento puntual. Porque ahí le pagan por partido. Hay muchos países que tienen un ingreso mensual fijo y un extra por cada partido que arbitran. Que vos lo sumás en el mes a mes y es importante. El tema es a los 45 años. Después, a los 45 o a los 40, cuando te llegue el tope. ¿Qué es importante? Porque estamos hablando de plata y ya se armó un lío bárbaro. Yo dije $1,5 millones, no te resolvía la vida. ¿Qué es importante? Un árbitro en Europa no, pero no se compara con un futbolista. $15,000 por mes, $10,000 por mes. No sé si llegan a tanto. No llegan a tanto. No. Pero, o sea, te permite. Pero, o sea, está en el entorno estoy tocando de oído, no quiero hacerlo. Pero aún rondando un importe alto como el que estás mencionando, si la persona no tiene claro hasta cuándo va a poder desarrollar, le pasa a todas las funciones, pero el tema es que vos terminaste tu carrera y al otro día años, y al otro día ¿qué? Entonces, evidentemente, lógicamente, algunos tienen profesiones paralelas, tienen empleos paralelos, tratan de cuidarlos, el que lo logra hacer, otros logran tener una administración adecuada que le permita hacer algún grado de inversión,
no sé, también depende de cada uno, del círculo familiar, etcétera. Y otros no, como le pasa al futbolista también. Tal cual. ¿Recordás el primer clásico en qué año fue? Pregunta sorpresiva, así cambio de ángulo, pero el primer clásico fue en el año 2099, 98, 99. Me agarraste de sorpresa, bueno, sí. No importa. Pimba. Ahí, 98, 99. Bueno, te traigo al presidente para hablar del VAR. Sí. ¿Estabas a favor o en contra del VAR hace un tiempo y ahora? ¿Cómo lo ves el VAR? No, lo veo como una experiencia muy positiva. Si vos me preguntás cuál es mi sentimiento con respecto, o cuál era mi sentimiento previo, yo soy un enamorado del fútbol, un poco romántico en el sentido de que todo el folclore que siempre tuvo el fútbol en su alrededor y esa muletilla en general de que el error es parte del juego, se equivocan todos y esto, la dinámica a veces va para un lado, va para otro, sanamente, era una buena forma de convivir dentro de este deporte. Me parece que todo el mundo lo tenía más o menos aceptado. El tema es que el juego empezó a pedir y a exigir más por un montón de factores, entre ellos, lógicamente, el potencial económico y las inversiones que hay, que los grandes clubes y las grandes competiciones necesitan de resultados ciertos y que tengan que ver con la justicia y que no haya nada que se pueda dudar al respecto de una decisión arbitral, por ejemplo. Y eso exigió, el error de parte del juego empezó a bajar ese concepto y ya no se acepta. Hace muchos años ya que entender el error del árbitro como parte del juego le cuesta al deportista, le cuesta al entorno deportivo. Y pues yo lo viví en carne propia, o sea, incluso como una experiencia personal, como fue previo al Mundial de Sudáfrica 2010, donde en marzo un propio comunicado de la IFAB y de la FIFA decía que la tecnología aplicada al arbitraje en aquel caso era solo para la línea de gol, tecnología de línea de gol en el año 2010, fue rechazada unánimemente por el IFAB por entenderse de que el error forma parte del juego. Y te jugó en contra. Lamentablemente, 3-4 meses después tuvimos una jugada desafortunada en ese sentido, que está más que demostrado que el ojo humano, para un asistente que está en el lateral del campo, es muy difícil percibir el pique de un balón, si está dentro o no, por más que después la fotografía te muestre 10, 15, 20 centímetros, es un hecho totalmente irreal para la dinámica del juego y de un golpe visual con una pelota que pica, y a partir de ahí comenzó una nueva discusión. Ya en el 2014 se tuvo la tecnología de gol y ese proceso fue irreversible. Claro. Hoy ya estamos con en el 2016 comenzaron los procesos de experiencia de videoarbitraje con algunas ligas y este es un proceso que prácticamente ha devorado. Sí, lo que pasa es que los partidos, la mayoría los vemos por televisión. Sí. Si vos comparás los que van al estadio y entonces les han jugado medio, no se lo hicieron por gusto, pero les han jugado con tantas cámaras en contra que llega un momento que yo en mi casa veo mejor que ustedes el partido. Después de ver 5 replays yo te puedo decir, esa pelota entró, mirá cómo no la vio. Y me olvido que yo la vi 5 veces con 5 cámaras distintas y que no tuve que decidir en fracción de segundo. Entonces, yo creo y que a 20 VAR, metros de distancia, Joaquín. Claro, yo creo que el VAR va un poco. Yo le encuentro dos, a ver qué opinás, dos aspectos. Primero, la falta de transparencia de la FIFA. Entonces, ante la falta de transparencia de la FIFA y su directivo, que estaban en un ámbito de corrupción total, los cuadros han dicho, muchachos, que no estén los árbitros en el mismo paquete, porque si la AUF, la FIFA o todos son corruptos, yo no puedo garantizar que los jueces no lo sean. Entonces póngame algo que me diga, yo lo veo y esto es una línea. Y el otro, la televisación, que después de ver 18 veces una jugada, por lo menos que la vean los jueces, vean lo mismo. A mí ese es los dos criterios que me parecen más coherentes del VAR. No sé qué opinás vos de esos dos criterios. Sí, pero el principal es la justicia. O sea, la búsqueda acá es de justicia. Sí, obviamente. Después vienen estos otros valores que vos bien decís, como son de la transparencia y de estar protegidos contra posibles conductas incorrectas o procesos de corrupción que en todos los ámbitos los pueden existir. Pero fundamentalmente la justicia. Y los estándares de justicia, los niveles de justicia deportiva en las competiciones donde hay videoarbitraje se han elevado tremendamente. Y ahí venimos al problema actual, que aún con el VAR sentimos que no hay justicia a veces. Sí, entonces, claro. Viste se cuestionó en la Copa América, que fue cuando te llamé, que tú no estabas en el país. Sobre todo sigue el gol de Cavani generando grandes dudas porque el VAR brasilero de aquel momento de la Copa América mostraba muy poca cosa con respecto a lo que muestra Europa, por ejemplo. De lo que ven los árbitros del VAR, no se veía nada. No mostraban nada, ¿te acordarás de eso? No, yo me acuerdo, sí. Lo que pasa es que hay procesos de desarrollo que hay que también tratar de entender. Ahora... ¿Es porque era muy nuevo? No es que sea muy nuevo. A ver, por ejemplo,
Por ejemplo, las imágenes durante la Copa América, o sea, se revisaron de la misma manera que se están revisando ahora y que se han revisado en la competición en FIFA, sin ningún tipo de misterio en ese sentido. A veces lo que hay, sí, es un problema en la emisión de esas imágenes, que por ejemplo, hay competiciones que tienen una producción independiente, o sea, que lo que va al aire por la televisión, lo que la gente en general ve, no depende del sistema VAR, eso no depende de los árbitros, depende de la productora de la que está emitiendo la señal internacional. ¿La señal internacional tiene acceso a las cámaras que ustedes usan? Sí, por supuesto. Que son distintas, son otras cámaras las de Todas ustedes. Las cámaras que están en la transmisión no son las mismas. ¿Son las mismas? Tienen que ser las mismas por protocolo. O sea, la cantidad de cámaras que existan en una transmisión de un partido de fútbol, sean las que sean, que pueden ir desde 8 hasta 36, como ahí está. En la Copa del Mundo. ¿Esas son las mismas para ustedes? Esa es la primera cosa, entonces. Son las mismas y tienen que estar conectadas al sistema VAR. Claro, solo que ustedes las switchean como quieren, no tienen, porque no dependen de lo que se No dependen. Ustedes tienen todas, las switchean, las miran como totalmente quieren. Totalmente independiente. Eso sí, hay una comunicación por una persona que está encargada de eso en la cabina del VAR para comunicarse con la producción de la TV y decir, mira, el VAR está utilizando la cámara 4 y la 9 para llegar a esta conclusión. Perfecto. O sea, que fue la transmisión de Brasil que no mostró nada. Es la nada. producción que emite o no emite. O sea, ese problema ya se está subsanando, porque por ejemplo ahora en la competición de Libertadores y Sudamericana, la propia Conmebol ya tiene la emisión, o sea, ella tiene su propia productora, la Conmebol tiene, y la FIFA también lo hace de esa manera. Entonces lo que emite, ya no hay problemas de desfasaje en ese sentido, porque directamente es resuelto por la misma productora, que es de quien genera la imagen, que en este caso, por ejemplo, en competiciones ahora de Conmebol, es la propia Conmebol. Bueno, las imágenes son las mismas. ¿Y ustedes lo pasan por un software propio? Porque, por ejemplo, en el offside, ya que estábamos hablando del offside, a mí me muestran por televisión, en los partidos que me muestran, la línea que marca si están o no en offside el jugador. Sí. Pero el software me marca, ¿cómo marca el punto exacto en donde parte el pase? Es decir, ¿es otra línea? Siempre puedo confiar en que es el punto que parte el pase, porque un segundo después, 2 segundos después, medio segundo después, puede hacer que un jugador esté habilitado. Obviamente, para eso hay un proceso. Eso era lo imposible que le pedían un procedimiento. A la línea le pedían que marcara eso. Bueno, esa es una de las contradicciones que tiene esto, porque previo a la utilización del videoarbitraje, lo que se creía que el impacto en las situaciones de fuera de juego iba a ser lo de mayor visibilidad. O sea, las decisiones de fuera de juego que son humanamente terribles, sí, para los asistentes. Sin embargo, el alto grado de capacitación que tienen los asistentes y de buenas decisiones hace que el mayor impacto hoy de intervención del árbitro de video sea en situaciones de área penal. Claro, sí. Que son un poco más subjetivas y no tanto factuales. Vamos a llegar a eso. No tanto factuales como la de fuera de juego. Pero hay un procedimiento, primero para encontrar el primer punto de contacto del pie con el balón, que es el primer punto de contacto. Y eso lo dice la regla de juego, también lo dice el protocolo VAR. No es cuando sale la pelota, es cuando no es cuando sale el pase. Es cuando tiene el pie el primer punto de contacto con el balón. Y hay un procedimiento para llegar a ese momento específico, con cámaras que son de ángulo corto y de primer plano, que siempre hay una cámara que sigue al futbolista que tiene el balón. Aquella frase de cuando parte el pase estaba mal. Entonces. No, está correcto. No, eso era el reglamento antes. Está correcto, pero había que producto de este tema del videoarbitraje, habría que decidir objetivamente cuándo es que parte el pase. Porque muchas veces, como bien vos decís, la televisión, cualquier productora o cualquier canal que emite un partido, que decide parar cuando a ellos les parece, no es... A veces cambiando el momento te cambia el resultado. Entonces había que encontrar un momento objetivo. Y el momento objetivo, que ahora está escrito, no es algo que lo diga yo, algo que está escrito en la regla de juego, es el primer punto de contacto del pie o de la cabeza o de lo que sea. ¿De qué va a ser el pase? Cuando toma el primer contacto con el balón. Entonces hay un proceso con cámaras de alta definición que le permite a usted ir cuadro a cuadro en forma de alta definición. Usted llega a ese primer momento. Claro. Busca el primer movimiento del balón y luego da un paso hacia atrás con la misma imagen para detenerlo en ese momento. A partir de ahí usted tiene el primer elemento objetivo, que es el momento en que se tocó el balón por primera vez. Ese me quedó claro. Y todas las cámaras, esto es algo importante, vamos a ir salpicando temas, pero para que la gente lo comprenda, todas las cámaras de la transmisión están sincronizadas. Esto es, que si yo detengo una foto... Todas se frenan en el mismo cuadro. Exacto. Se frenan todos en el mismo cuadro. Entonces yo ya frené el cuadro del pase del jugador X. Y lo miro donde quiero. Y a partir de ahí, ahora dame la cámara... Era como la vieja época, nos guiábamos por el timecode. Máquinas enganchadas, el mismo timecode. Sí. Ahora dame la cámara 1650, que es la de fuera de juego, que le llamamos así por lo general. Entonces yo ya tengo en esta cámara acá, en un ángulo a la derecha,
el momento del pase, y aquí a la izquierda tengo la escena gráfica del posicionamiento de los futbolistas. Eso ya lo entendí. Ahora, a partir de ahí pongo las líneas. Y ahora ahí tengo la línea, y me miro la otra línea, la del jugador. ¿Qué parte del cuerpo es offside, qué no es? Porque es la parte con la que puede hacer el gol. ¿Cómo? Yo he escuchado todo el cuerpo menos los brazos y las manos. O sea, que si hay un brazo adelantado, eso no es offside. El brazo no se toma en cuenta. Cualquier otra parte que esté por fuera de la línea es offside. No, lo que hay que valorar... Bueno, nosotros puede estar en la misma línea. Primero hay que definir dos líneas. La primera es la del penúltimo defensor, que tiene el mismo parámetro que del atacante. Exacto. Cualquier parte del cuerpo menos sus brazos, ¿sí? Entonces, ahí usted define la línea del defensor. Ya muchas veces, muchas situaciones de juego, con la línea del defensor, usted ya llega a una conclusión, si hay algún atacante en posibilidad de fuera de juego o no. Ahora, si yo ya la ve que la jugada es ajustada y es al límite, tiene la posibilidad de poner una segunda línea, que esa le va a marcar, con otro color incluso, que le marca la línea del atacante. La dificultad que a veces se genera en las situaciones de fuera de juego, que son factuales y hay que llegar a una conclusión objetiva 100% certera, es que muchas veces la parte que puede estar más adelantada, la parte en discusión del cuerpo, es aérea, no tiene contacto con el suelo. Exacto. Lo cual complica la situación. Y esto genera, hay empresas que lo tienen, generan que no, otras que no. En Copa América se tuvo el software que le permite a usted identificar cuál es la parte del cuerpo más adelantada. Debería ser un 3D entonces. Sí, exacto. Llevarlo al punto del suelo y ahí, luego de esa línea vertical, trazar una segunda línea horizontal en el suelo, imaginaria, sí, virtual, pero científicamente estudiada. Y nosotros, la verdad, ante eso no hay opinión. Sí, no hay opinión posible. El sistema lo coloca, no tiene es como la manipulación que alguna. Pica en el tenis y pica, si no pica, no pica. Y te da un resultado. Ahora, sobre el tema específico, también hay que entender que vos preguntabas, o de la duda que generó lo de Cavani. Nunca vimos las imágenes. Vimos una sola. Las imágenes se transmitieron en la televisión. Una sola. Luego aparecieron muchas imágenes que no eran reales. Seguro, pero la de la transmisión fue lamentable. Con lo que tú estás contando, la transmisión es lamentable. ¿Qué ocurre? Hay que entender otra parte del proceso, que en ese caso y en otros casos también pasa, que es quién tomó la decisión ahí. Y esto también es muy importante porque hay que entender cuál es el proceso del video arbitraje. El árbitro de video busca errores claros de los árbitros, ¿sí? Esto es algo que hay que entenderlo, porque es una manera de pensar al revés. El árbitro de video no toma decisiones, no está arbitrando. Los que arbitran siguen siendo los árbitros de campo. Y en este caso, en las tres jugadas de Uruguay, pero pasa muy frecuentemente, las decisiones de campo fue de sancionar por fuera de juego. Si las dos fueron. No hubo decisión, no es que el árbitro de video anuló un gol de Uruguay, eso nunca pasó. El VAR no le revirtió el juego. Pero son cosas que a veces dicen, no, el árbitro de video lo usaron para anular. No. La decisión de campo ya era fuera de juego. Y lo que en el peor de los casos el árbitro de video llegó a una conclusión de que no había un error demostrable, porque esa es otra situación que a veces también, y no estoy hablando de este caso puntual, sino que hablo en general, que a veces las situaciones son pero tan ajustadas, que usted no puede demostrar el error del árbitro en la toma de decisión para un lado o para el otro. Si hay un error... el error hay que demostrarlo, hay que encontrar una evidencia. Y lo llaman y se venía a mirar, que me parece que hay un error ahí. No, pero eso, cuando el árbitro va a mirar, es para situaciones subjetivas. ¿Pero la pide solo la pide el árbitro o el árbitro VAR le dice venía a mirar? Puede ser de las dos maneras. De las dos maneras. El offside no. En general es el árbitro de video que le aconseja ir a revisarla. Pero el árbitro de campo sigue teniendo la tutela y el control de todas las situaciones. Y es el que si hay algo que a él le genera cierto nivel de inseguridad, producto de una decisión o algo que le dijeron, o una circunstancia de juego que le parece poco clara y que puede ser grave, de acuerdo al protocolo, él puede decir, voy a revisar esta jugada. Hacemos una pausa, nos está acompañando Jorge Larrionda. Es una entrevista diferente hoy para mucha gente que sigue el fútbol, de parabienes, para otros ojalá que sea de buen recibo, porque es algo que hay miles de personas en el país. Todavía no le metimos ni un... ¿Qué cobrás, juez? Sí, en un momento yo cuando le pregunté el primer clásico, le iba a preguntar sobre... disfrutes y sinsabores, pero tú ya fuiste al bar derecho, viejo. ¿Qué cobrás, juez? Ya venimos. Poder Ciudadano Radio. Indispensable para poder opinar. Buen día, muchachos. Una consulta rápida. Me llama la atención la poca cantidad de árbitros uruguayos que hay en las copas internacionales. Era difícil encontrar un árbitro uruguayo en la Libertadores. Ahora menos, en las finales. Pero también en la otra copa, en la Sudamericana, no sé. ¿Qué está pasando con el referato uruguayo?
está acompañando hoy Jorge Larrionda. Arrancamos por ahí, por lo que preguntaba este oyente. Sí, claro, no. Yo creo que a veces las personas tienen visiones muy subjetivas al respecto. Para esto hay que hablar de hechos, no de opiniones, ¿no? Obviamente que Uruguay siempre históricamente estuvo muy bien representado a nivel internacional, pero si nosotros sacamos la foto del último año, y habrá gente que le parecerá que es correcto o es incorrecto el número de participaciones, pero la realidad es que, por ejemplo, ayer tuvimos una semifinal de Copa Sudamericana con árbitros uruguayos. La última Copa del Mundo femenina hubo árbitros uruguayos. En la última Copa del Mundo masculina hubo árbitros uruguayos, y en ambos casos llegaron tanto Claudia como Andrés a alto nivel. La final de la Libertadores en España. La última España. Final de la Copa Libertadores en España fue con una terna de árbitros uruguayos. Entonces, y podría seguir nombrando así situaciones objetivas de alto destaque ya desde el momento de la designación para los árbitros uruguayos. Que los árbitros uruguayos, lógicamente, necesitan seguir desarrollándose, necesitan elevar sus niveles de calidad, y lógicamente que en el fútbol nuestro, comparativamente con otro fútbol, tenemos muchas debilidades en tema competitivo con otras federaciones, otra estructura, diferentes niveles de preparación. Es lógico, siempre hemos estado en desventaja, tanto el futbolista como el árbitro. Pero el árbitro uruguayo sigue llegando a los altos niveles. Ahora, reitero, anoche se jugó una semifinal de Copa Sudamericana con árbitros uruguayos, y los árbitros uruguayos siguen siendo invitados y participados a grandes eventos. De manera que me parece que es un poco apresurado decir que no aparecen. Claro que sí, que podemos decir, bueno, de repente no tienen la cantidad de partidos que uno pretendería, no tenemos tanta cantidad de árbitros a primer nivel como había en otras épocas, y eso a veces oscila en función de las generaciones, que también en este momento representa un cambio generacional. Sí. Han aparecido árbitros como Leodán González, como Esteban Ostojic, que son jóvenes que están haciendo sus primeras armas, y otros que vienen arrimándose como Matonte o Tejera, y que esperemos que hagan la fuerza necesaria desde el punto de vista de su carrera individual para posicionarse bien, y que podamos tener 4 o 5 árbitros de buen nombre o de gran nombre a nivel internacional en los próximos años. Te queremos llevar a 2 temas finales. Uno tiene que ver con eso que tú decías de que el VAR pensamos todos que iba a ser más que nada para el offside, y se terminó metiendo de lleno en el área penal, por decirlo de alguna manera. Ya vamos a ir a eso. Pero a lo otro que quiero ir es, con tanto cambio, debería haber una responsabilidad, pienso yo, de los clubes, sobre todo los clubes de primera división profesional, de que los planteles supieran en detalle los cambios. Y a mí me da la impresión de que ustedes de repente los veo en la cancha, bueno, tú ya te retiraste hace un tiempo, pero 8 años ya, que tienen que explicarle a los jugadores, no, mirá que esto es así, no tienen ni idea los jugadores de algunos cambios. ¿Es una percepción correcta la mía, o es un poco sí, un poco no? Sí, es una percepción correcta, pero no es algo solo nuestro. Por ejemplo, desde FIFA para cada competición se hace una reunión con las delegaciones participantes de las Copas del Mundo, pero a todo nivel, incluso desde sub-17 hacia arriba, justamente para esto. Porque el tema no son solamente las reglas y el conocimiento de las reglas, que bueno, algunos deportistas la tendrán o no. El tema básico y clave son las líneas de interpretación y cuáles son las instrucciones que tienen los árbitros para aplicar en los diferentes torneos. Hay márgenes siempre. La regla no es inflexible y tiene márgenes de interpretación. Y depende del director de arbitraje o de cuál sea el nivel que se pretende para determinada competencia, para el tratamiento de las faltas o para el tratamiento de determinadas situaciones que pueden ser de interpretación, que hay una línea específica marcada por una dirección de arbitraje que el fútbol y su contexto deben conocer para estar anticipados de alguna manera a cuál es la línea y qué línea van a aplicar los árbitros durante determinada competición. Y me parece que ahí falta, sí, pero no solo acá, sino en todo el mundo, una zona ahí de pero hay muchos árbitros, por ejemplo, uno los ve de intercambio. Ahí sí como depende. Hay árbitros que son famosos porque sacan muchas amarillas, muchas rojas, otros son más tolerantes, uno deja jugar más. Es decir, yo sé que no todos los partidos son iguales, me vas a dar una respuesta posible, bueno,
Capaz que en un partido hay que sacar 10 amarillas y en otro no sacaba ninguna. Pero hay como árbitros que uno sabe que saca muchas amarillas. Sí. ¿Ahí cuál es la personalidad del árbitro? ¿Es el reglamento? Porque no puede ser el mismo reglamento. ¿O sí? ¿Cómo influyen muchos factores y tienen que ver con la sensibilidad para el árbitro con respecto al contacto físico, por la sensibilidad del árbitro que tenga en el control de juego de las protestas, por ejemplo, la sensibilidad para también de distintas situaciones de juego, como puede ser la simulación, la exageración, etcétera. Pero todo eso se trabaja, se trata de tener una línea objetiva de que, por ejemplo, en el tratamiento de las simulaciones, en el tratamiento de las protestas, en el tratamiento de las faltas con elementos objetivos. Con la llegada de la tecnología, acá se ha avanzado mucho en términos de consistencia y de tratar de tener una línea clara desde la herramienta del video que le permita a los árbitros a ser coherentes, o sea que en una cancha o en otra, y de local o de visitante, en la final o en el primer partido, en el primer minuto o en el minuto 90, se resuelva de la misma manera siempre. ¿Pesa el jugador que está enfrente? Es decir, ¿se le saca lo mismo una amarilla a Lionel Messi que a Juan Pérez? No pesa. ¿No pesa? No pesa, no debería. Bueno, lógicamente que es muy personal eso, y a veces uno nota o puede percibir de que el entorno de un estadio puede pesar en la decisión del árbitro, o el entorno de alguna manera inquisidor de un equipo o de un plantel hacia un árbitro, o la protesta de un jugador puede inducir. Muchas veces eso uno lo puede percibir, pero eso uno tiene que trabajarlo desde antes con los árbitros y ver cuáles son sus debilidades. ¿Qué pasa? Porque a veces pesan en forma positiva o a veces en forma negativa. ¿Qué pasa cuando cometés un error? Claramente cometés un error de arbitral en el primer tiempo y en el entretiempo te dicen, ¿qué macana te mandaste? Los jueces se enteran del error que se manda en el primer tiempo, porque muchas veces se dice, se mandó una macana en el primer tiempo y le va a compensar en el segundo tiempo. Y ahora hay errores que te enterás al instante, porque te llama ayer, recibís el llamado de... Bueno, el VAR, pero no todos los partidos tienen VAR. Sí, no, pero en Uruguay, por ejemplo, eso también, no hay VAR. Claro, son otro de los planos que, por ejemplo, con la llegada de los celulares, yo recuerdo, teníamos absolutamente prohibido la utilización del celular en el medio en tiempo. Los entretiempos, sí, porque era algo bastante perjudicial. Es algo que a veces tiene que ver con la esencia del ser humano de querer saber, pero es muy perjudicial, está prohibido, no se debe hacer eso. Las decisiones, hay que ser siempre, el árbitro tiene que trabajar en independencia y en libertad de cada una de sus decisiones anteriores, ya no las podés corregir. Lo que muchas veces hace una lectura equivocada de lo que pasa con los árbitros. Esa famosa ley de la compensación que no existe, pero muchas veces el árbitro queda señalado ante una encrucijada de un error. Pues tú ya viste el error mío como árbitro en el primer tiempo y ya la percepción tuya de mis decisiones está cargada por ese error. Entonces, si yo vuelvo a cometer un error en la misma dirección desde el primer tiempo, la percepción del entorno futbolístico, este juez tiene la cancha flechada. Ahora, si mi segundo potencial error, que no siempre es, pero bueno, mi segundo potencial error va en dirección opuesta, es la ley de la compensación. Está tratando de arreglar el error que cometió en el primer tiempo. Entonces esa línea de razonamiento tan a veces enfermizas por parte del entorno futbolístico lo deja muy expuesto y no quiere decir que los árbitros muchas veces no caigan en esos errores. A mí me pasa que cuando veo fútbol hay faltas que en el medio de la cancha no la duda el juez, dice foul. En el área entra la duda. Eso me dijo Schiaffino hace 30 años. Me dijo, hay 20 penales por partido que en el medio de la cancha serían un faucito común y corriente. El penal es la pena máxima. Y un árbitro tiene que estar 100% seguro para sancionarlo. Los márgenes de duda con los que el árbitro siempre maneja márgenes de duda. Y esto ha quedado súper demostrado ahora con la era del video. Los árbitros no solo tienen el video para corregir y ayudar a sus compañeros, sino que el árbitro que está en el campo ahora tiene que estar explicando lo que ve, lo que decide y por qué lo decidió dentro del canal audio de comunicación, ¿sí? Entonces uno comprueba de esta manera, ahora escuchando 90 minutos a los árbitros decidir y por qué deciden, cuántos pequeños detalles pierden. Claro. Y muchas veces cuán emocionales son a veces las decisiones que tienen que ver con una sensación y no con una certeza. Claro, desde un tiro penal hasta un foul tonto. Un foul en el medio de la cancha no me complico, me pareció que lo cobro. Pero que a todo el mundo le pasa esa en el área no, tengo que estar seguro. Sí, pero aún así, teniendo que estar seguro, muchas veces los árbitros manejan márgenes de duda a la hora de la toma de decisión que no son aconsejables. Y el problema porque no pudo ver determinados detalles. Y el problema de la duda en el árbitro es que igual tiene que decidir. No decidiendo, el árbitro está tomando una decisión de no dar una falta. No lo vio. Sí, pero es una decisión. Pero no lo cobra. Pero es una decisión de no sancionar. Está bien, pero la regla es que si no lo vio, no lo cobra. Pero es una decisión. Entonces muchas veces el árbitro se entrena. Esto es lo que pasa con el asistente. El asistente objetivamente es muy difícil que esté seguro
para levantar o no levantar la bandera del punto de vista factual objetivo. Es decir, ¿usted me puede dar 100% de certeza que esa bandera es correcta? No lo saben, pero ellos conviven con la duda y levantan y muchas veces arriesgan. ¿En qué quedó la mano dentro del área? Para atacante y para defensa, porque ahí hubo cambios de regla, leímos hace poco que cualquier mano de un atacante siempre se cobra. Hay un cambio, ida y venida en los hay un últimos cambio 6 paradigma años. importante en el fútbol, se acabó la mano deliberada intencional, se terminó con esto. El reglamento nuevo diferenció claramente que las manos de atacante que pueden terminar en gol o en una ocasión clara de gol, no importa cómo sean, deben ser sancionadas. Se cobran siempre. Siempre. Que terminen en gol o en oportunidad clara de gol. ¿Sí? Estamos en un proceso claro, táctico, de concreción de gol. Como la que se mencionaba ayer del Real Madrid, que se le fue anulado, de Bale. Por ejemplo. Pero en defensa se mantienen criterios de interpretación. No todas las manos son sancionables. Y eso es lo primero que hay que decir. No todas las manos son sancionables. Hay que analizar factores de ampliar el volumen del cuerpo, factores de posicionamiento antinatural por encima de la línea del hombro, que ahora lo marca la regla, factores excepcionales como es una mano de apoyo de caída del futbolista que le sostiene el cuerpo cuando cae o cuando hace una acción de barrida y están exoneradas, o por ejemplo cuando el jugador juega él primeramente el balón en forma deliberada, o un compañero, como vimos ayer la jugada de Atlético de Madrid, un compañero juega deliberadamente en el balón y le pega en el brazo a otro compañero, no debe ser sancionada. Estas son cosas que están escritas, ya no son solo líneas de interpretación, son situaciones que se han escrito en la regla, tienen fuerza de ley, no es están obligados los árbitros a aplicarlo, porque justamente esta nueva era del arbitraje lo que ha tratado de hacer es tratar de eliminar los criterios personales. El barrido es cuando vos decís se tira los pies y se la lleva puesta con la mano, esa tampoco es. Pero el barrido no tiene que ser en movimiento, o sea, estamos hablando de manos de apoyo, o sea, yo me tiro a bloquear una acción, pero la mano me apoya, la mano me sostiene. Ahora, si mi mano también está en movimiento sobre el césped, es otra cosa. Perfecto. Es otra cosa porque tiene movimiento. Quedó claro, ¿no, Jorge? Sí, ayer el caso claro. de Real Madrid, la Juve, lo que yo entendía, que ahora te entiendo, pero no, el Atlético de Madrid decís vos. Es Atlético de Madrid, perdón. Atlético de Madrid, sí, contra Juventus. Contra la Juve. Hay un defensa que va a sacar y hay un compañero al lado, le pega claramente una mano que está extendida, o sea, que está fuera del radio del cuerpo, y atrás hay un jugador del Atlético esperando para hacer el gol. Yo dije, pero cortó sí, si no hubiera pegado la mano, le llega al otro y hace el gol. Es compañero con compañero. Porque es compañero. Juega deliberado un compañero, esa mano, salvo que tenga una intencionalidad, una voluntad, o sea... Sí, que huele a atajarla. Salvo que usted ve que esa mano es realmente para evitar que le llegue la tiene al rival. Quieta, pero si la mano es involuntaria, o sea, que no hay voluntad de querer jugar con la mano y viene de un compañero, no es sancionable. Eso ya ahora está escrito. Jorge, para terminar, a ver si querés decirlo, ustedes a veces disfrutan de algunos genios en la cancha, o algunas jugadas o algún tiro libre impresionante. Cosas que te pasan, ¿no? sí. ¿Y de qué te acordás, por ejemplo, que estás ahí, vas jugando la jugada y dices, pero qué impresionante este tipo? Bueno, son muchos, sí, son muchos, pero la verdad que la primera imagen cuando me hacen esta pregunta que me viene siempre es mi primera experiencia internacional en confederaciones de Francia con la selección francesa y especialmente con Thierry Henry. Impresionante, la técnica en velocidad que tenía era impresionante y la exigencia que le provocaba, bueno, en este caso a mí, un espectador de lujo como árbitro. Fue el que vino a River, ¿no? En el ocaso de su carrera, creo que vino a River argentino, ¿no? No recuerdo eso, pero volaba por impresionante, sí, la verdad que impresionante, y como fue además mi primera experiencia del mundo elite del fútbol, a mí me dejó realmente impactado ese momento. Luego después, lógico, tuve la oportunidad de compartir campo con otras estrellas, pero... Algunos tiros libres también que habrás vivido, que dice, ¿cómo hizo este tipo cuando...? Sí, pero bueno, uno a veces metido ahí adentro no se da mucho cuenta. ¿Y el jugador más protestón que te tocó cuál fue? Siempre digo lo mismo, el Chifle Barrios, quizás que por el día a día de conocerlo, de frecuentar más fútbol, o sea, el futbolista uruguayo, más repeticiones con él, era un futbolista que tenía esa particularidad, no de protestar, pero sí de hablar constantemente con el árbitro, tanto sea para felicitarle, entre comillas, por una decisión y así ganar confianza para la próxima si es una protesta, pero de mis primeros tiempos enloquecía. El Chifle enloquecía, así te comentaba y te relataba el partido constantemente. Qué bárbaro. Bien, tu vida como instructor ahora te lleva a estar en Uruguay un tiempo, pero fuera del país también. Mucho tiempo fuera, sí. Cuando recibí la invitación de FIFA a fines de 2011, me quedaban todavía 2 o 3 años de carrera.
pensé que iba a ser un tiempo de un poco más estabilidad acá en mi país, con lógicamente salidas, pero todo este proceso ha dimensionado de una manera increíble el trabajo en la estructura arbitral, la capacitación de los árbitros, la capacitación que necesitan los árbitros para poder adaptarse a este nuevo sistema es realmente impresionante, y los procesos de garantías para la toma de decisión que dentro de la estructura arbitral tenemos que tener, tanto en la formación de los árbitros como en el funcionamiento de los sistemas, son de alto nivel de estrés también, y que lo que provocan una alta demanda de tiempo para la función. Y la última de mi parte, se ha despersonalizado un poco, yo que sé, el Pelado Colina en un momento en Europa se decía el italiano este es de los mejores jueces, Castrilli en Argentina, sí. Arpi en Brasil, Barreto acá, es decir, ¿hay nombres así ahora o está más disperso? Hay nombres, sí. Yo creo que hay árbitros que hacen su carrera, que generan con su personalidad y con lo que dan dentro de la cancha credibilidad, y a veces, desde su personalidad también a veces transmiten cosas más allá de sus decisiones, como el caso de Pitana aquí en Sudamérica. Hay árbitros. Bueno, fue la final del mundo, fue para él, ¿no? Sí, o sea, yo creo que eso, con ese apellido eso no se ha perdido, y tenía que ser juez. Este proyecto del videoarbitraje lo que ha buscado también de alguna manera es seguir protegiendo la imagen del árbitro de autoridad, y que sea quien toma la decisión final, él en el campo de juego, y no alguien por fuera, una persona invisible que no sabe quién está tomando la decisión. Todavía estamos dentro de este proceso que se trata de garantizar esa autoridad humana dentro del terreno de juego. Ojalá que se pueda mantener de esa manera. El caso de Pitana, aparte de su personalidad, su conocimiento técnico, está respaldado por esos brazos de Popeye que tiene, que mamita. Gracias, Jorge, un gustazo. No, ha sido un placer. Muchas gracias a usted por la invitación. Gracias por el madrugón, además. Digo madrugón, seguramente te levantás temprano, pero bueno, para venir a las 8 o antes hay que estar muy temprano. Estamos cerca, no hay problema. Muchas gracias. Jorge Larrionda, ex árbitro, actual instructor de FIFA, nos ha acompañado esta mañana. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.